Buenos días, ¿cómo estáis? Pam, pam. Vaya tríada que hemos tenido hoy más chula, incluida la del humor y el amor en los tiempos del cólera. A mí me gusta mucho esa charlita. Continuamos con la vibración cuántica del día y hoy quiero contar algunas anécdotas de Antoni de Melo, que sabéis que me fascina, y que tienen que ver con la religión, la institución, qué es la religión, la esencia. No poneros nerviosos, es más, si con Antoni de Melo si podéis estar algo relajaos, pero bien relajaos, porque iré leyéndolas y seguro que extraemos cosas, polaridades a otros ámbitos de la vida, incluso de nuestra vida. Alguien me preguntó durante una conferencia, ¿qué piensa sobre Nuestra Señora de Fátima? Atentos porque el vídeo anterior ha sido sobre el humor y lo sagrado y el tiempo de cólera. Y si hay alguien que tiene humor, y que pone el humor ahí en el bordecito de los afectados, es Antoni de Melo, jesuita en su época. Tipo como, pero más simpático, que Krishnamurti, que después de decirlo, el maestro del mundo vas a llegar, de los teosofistas, que también tiene un huevo la cosa, dijo en Ámsterdam, en Holanda, dijo un día, amigos, tú para tu casa, yo para la mía, arreando. Básicamente lo dijo así, más educadamente, porque estaba muy educado, le llevaron a Oxford, estaba rodeado de gente de billetes y de cultura, entre comillas, y lo dijo de otra manera más simpática, que también puso nervioso a todo el mundo, pero básicamente, para entendernos y para ahorrarnos frasecitas, tú para tu casa, yo para la mía. Alguien me preguntó durante una conferencia, ¿qué piensa sobre Nuestra Señora de Fátima? ¿Qué opina de ella? Cuando me hacen preguntas como esa, me acuerdo de aquella vez que llevaban la estatua de Nuestra Señora de Fátima en un avión, en una peregrinación de veneración. Y cuando volaban sobre el sur de Francia, el avión empezó a moverse y a temblar y parecía que fuera a desbaratarse. Y la milagrosa estatua gritó, Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Es decir, llevaban a la de Fátima en el avión empieza a moverse, y entonces la que está en el avión dice, por favor, Lourdes, porque estaban cerca de Lourdes, ayúdanos, que esto se va al garete. Y parece ser que todo se arregló. ¿No fue maravilloso? Una Nuestra Señora que ayuda a otra Nuestra Señora. También había un grupo de 1000 personas que fueron en peregrinación a Ciudad de México a venerar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y se sentaron delante de la estatua protestando porque el obispo de la diócesis había declarado a Nuestra Señora de Lourdes patrona de la diócesis. Estaban seguros de que Nuestra Señora de Guadalupe lo sentía mucho, que no le gustaba, hombre, de manera que estaban protestando en desagravio de la ofensa. Ese es el problema con la religión si uno no se cuida. Ese es el problema de la religión cuando entramos en estas Semanas Santas de azote y castigo, cosas de ese tipo. No pasa nada, humor. Me paro ahí porque ya con el vídeo que he hecho anterior es suficiente. Cuando les hablo a los hindúes les digo, sus sacerdotes no se alegrarán de oír esto. Fíjense lo prudente que estoy esta mañana, pero según Jesucristo, a Dios le agradaría más la transformación de ustedes que la adoración que le rindan. Le agradaría mucho más su amor que su adoración. Y cuando les hablo a los musulmanes les digo, su ayatolá y sus mulas no se van a alegrar de oír esto, pero a Dios le va a agradar mucho más que ustedes se transformen en personas llenas de amor que si dicen Señor, Señor. Es infinitamente más importante que ustedes se despierten. Eso es la espiritualidad, eso es todo. Si ustedes lo logran, tienen a Dios. Entonces, ustedes adoran en espíritu y en verdad, cuando ustedes se convierten en amor, cuando se transforman en amor. Antoni de Melo. Es que como me gustaría estar una tarde con él. No más. Si puede ser un día, fantástico, una tarde con él. El peligro de lo que puede hacer la religión se ve muy bien en una historia que contó el cardenal Martini, arzobispo de Milán. La historia es sobre una pareja de italianos que se van a casar. Se habían puesto de acuerdo con el párroco para hacer una pequeña recepción en el atrio de la parroquia, frente a la iglesia, pero llovió y no se podía hacer la recepción, de modo que le dijeron al sacerdote, ¿podríamos hacer la celebración en la iglesia? Al padre no le entusiasmó
hacer una recepción en la iglesia, normalmente porque son obedientes, porque viven el mundo no para adentro, sino para un lado. Entonces estos cambios no les va mucho, porque la iglesia no es de mucho cambio. Bueno, ni la iglesia, ni la institución, ni nada. Hace poco me contaron una anécdota de un restaurante muy famoso que hay aquí en Palo Alto, que es catalán, que se ha hecho súper contra famoso, que ha montado en varios sitios más, en Los Ángeles, y que tiene un montón de empleados. Entonces, la historia era de la siguiente manera. Esto para que lo veáis, para dar un salto de lo sagrado a lo cómico, a lo real, a la vida nuestra del fontanero, un camarero, yo qué sé, lo que os dé la gana. Bueno, aquí mucho ingeniero electrónico de estos, pegachifles, eso, los que hacen código. Y el rollo era el siguiente. Las personas del restaurante, que son muchas trabajando, el que limpia vasos, todos prueban la comida y les preguntan qué tal está la comida. Pues hubo un chico que dijo un día: esta no me gusta, esto es una castaña, esta no me gusta. El chico pensaba así, esto tampoco le gusta. Entonces, de 7 platos que le pusieron, pues había 5 castañas, que a lo mejor eran castañas. Lo ocurrido fue que al día siguiente lo mandaron de vuelta a su casa. Estas cosas pasan. Como al párroco de esta iglesia. Al padre, no le entusiasmó hacer una recepción en la iglesia, pero ellos le dijeron: comeremos un poco de torta, cantaremos una canción, italianos, tomaremos un poquito de vino y nos iremos a casa. De manera que el padre aceptó, pero como eran italianos y amantes de la vida, tomaron un poco de vino, seguramente de más, cantaron una canción, seguramente algunas de más, luego tomaron otro poquito de vino, otro poquito de más, y cantaron más canciones, otras poquitos más. Y somos así. Yo también me siento muy italiano, me encanta Italia. He vivido en Italia y me fascina. Y a la media hora había una gran celebración en la iglesia. Y todos se estaban divirtiendo mucho, pero el párroco, estaba tenso, porque pensaba que Dios le iba a mandar un rayo, paseándose de un lado para otro en la sacristía, preocupado por el ruido que estaban haciendo. El coadjutor entró y le dijo: veo que usted está muy tenso. Por supuesto que estoy tenso. Oiga el ruido que están haciendo. En la casa de Dios, santo Dios. Pero padre, realmente no tenían a dónde ir. Ya lo sé, pero ¿por qué tienen que hacer tanto ruido? Bueno, no debemos olvidar que el mismo Jesús asistió una vez a una boda. ¿No es verdad, padre? Yo sé, responde el padre, que Jesucristo asistió a un banquete de bodas. No es necesario que usted me diga que Jesucristo asistió a un banquete de bodas, pero no estaba allí el Santísimo Sacramento. Miren, a veces el Santísimo Sacramento es más importante que Jesucristo. Cuando el culto es más importante que el amor, cuando la iglesia es más importante que la vida, cuando Dios es más importante que el prójimo, es cuando hacemos un desastre de lo que encima creemos que es bueno. Y así seguimos. Ese es el peligro. En mi opinión, para esto era para lo que Jesús evidentemente nos llamaba: primero lo primero. Primero lo primero. No puede ser el culto más importante que el amor. Por lo tanto, no puede ser que el Zen, el Buda, la Virgen Santa Divina, que venga en procesión de Semana Santa o todo el año, porque están todo el año funcionando, digan que eso está mal, porque no está mal. O que tengas nivel bajo de vibra, o que seas soldadito de plomo. O toda esta mandanga que tenemos en internet, brutal, que la gente la mama como churros. Haz esto en 2 minutos y te llegará, anda por ahí. Pero nos mola mucho, nos mola muchísimo. Pero muchísimo. No puede ser que Dios sea más importante que el prójimo. Hostia, pero es que esto es fuerte, ¿no? Claro, así ocurre que la Iglesia Católica, cuando se va para allá, para América, que no sé ni que se va a América, pensaba que era la India. Esta es otra. Cuando oye que los tipos las están allí, las herederas de María Sabina tenían las setitas carne de Dios, niños ángeles que te hacían ver cosas, dijeron: no, ¿cómo va a ser esto? Esto hay que prohibirlo. Hostia, sigue prohibido hasta ahora en España. Es que es importante que tratemos así las cosas. ¿Para qué? Para sacarnos capita, para podar un poquito, para estar menos empanados,
Pero igual que habló de esto, o que Anthony Melo habla de esto, esto es lo mismo que fuera de la religión y del entorno religioso. Esto es lo mismo cuando el concepto de ocio, el concepto de beber, el concepto de comer, el concepto de tomar esas sustancias alternativas, es que es lo mismo. Si tú pasas de esto, porque es que esto es tan aburrido y era tan marginador, ya, pero tú, cabrón, pero si tú estás todo el día fumando petardos ahí, pam, 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 del green stuff, y no paras, eres lo mismo. Es que eres lo mismo. Entonces, a la hora de ver, hay que ver todo. Porque igual nos pasamos de, los musulmanes, los católicos, no los quiero ni ver ni pintura, y de repente te has hecho hindi. Te has hecho hindi de los Beatles, te has hecho hindi. Y uy, como me mola lo hindú. Pero has visto. No, hay gente que va y ni ve. Bueno, eso es lo que yo pienso, claro. Primero lo primero. La persona es mucho más importante que el sábado. Está para los judíos. Hacer lo que les digo. Convertirse en lo que estoy indicando. Es mucho más importante que decir, Señor, sí, Señor. Pero a su mula no le va a gustar oír eso. Se lo aseguro. A sus sacerdotes no les va a gustar oír eso. Sin embargo, de eso es de lo que hemos estado hablando, de la espiritualidad, del despertar. Como les dije, si quieren despertar es extremadamente importante hacer lo que llamo autoobservación. Sean conscientes de lo que dicen, sean conscientes de lo que hacen, sean conscientes de lo que piensan, seamos conscientes de nuestra manera de actuar, seamos conscientes del lugar donde vivimos, de cuáles son nuestras motivaciones. No vale la pena vivir una vida sin conciencia. La vida sin conciencia es una vida mecánica, no es humana, es programada, condicionada. Más valdría que fuéramos una piedra, un trozo de madera. En mi país hay cientos de miles de personas que viven en pequeñas chozas, en una pobreza extrema. Apenas logran sobrevivir. Todo el día hacen un trabajo manual, duro, duermen y se despiertan por la mañana, comen algo y vuelven a empezar. Y uno piensa, ¿qué vida? Eso es lo que la vida tiene para ofrecerles, y entonces de pronto se sobresalta cuando se da cuenta que el 99,999% de las personas de aquí no están mejor. Esa es buenísima, porque estamos medicados, apoyardaos, ansiolíticos, estresados, amargados, deprimidos, deprimidas, en manos de psicólogos, psiquiatras, medicalizados. Eso sí, yo soy abundancia. Tú eres un Jaimito. Yo soy abundancia. Tú eres un Jaimito. Yo también, me lo digo a mí, ¿eh? Sí. Es que es así. Nosotros podemos ir al cine, conducir un automóvil, hacer un crucero. ¿Creen ustedes que pensamos que estamos mejores que ellos? Ustedes están tan muertos como ellos. Son una máquina tanto como lo son ellos. Una máquina un poco más grande, pero de todas maneras una máquina. Eso es triste. Es triste pensar que la persona pasa por la vida así, pasamos por la vida así. Los seres humanos pasan por la vida con ideas fijas. Nunca cambiamos. Bueno, estamos en ello. Sencillamente no se dan cuenta de lo que sucede. Ellos podrían ser un bloque de madera o una roca, una máquina que habla, camina o piensa. Bueno, estamos ya camino de ello con la inteligencia artificial. Bueno, con la ideología del comunismo, capitalismo y todas esas ismos que hay, tan simpáticos y que no paramos de tenerlos. Eso no es humano. Son títeres movidos en todas las direcciones por todo tipo de cosas. Opriman un botón y obtendrán una reacción. Casi se puede predecir cómo va a reaccionar una persona. Si estudio a una persona, puedo decirles cómo va a reaccionar. Con mi grupo de terapia, a veces escribo en una hoja de papel que fulano va a iniciar la sesión y que mengano va a responder. ¿Creen que eso está mal? Bueno, no escuchen a las personas que les dicen, olvídese de usted mismo, acérquese a los demás con amor. No las escuchen. Todos se equivocan. Lo peor que usted puede hacer es olvidarse de usted mismo cuando se acerca a los demás con lo que se llama una actitud de ayuda. Esto lo entendí a la fuerza de hace muchos años. Cuando estudié psicología en Chicago, estábamos siguiendo un curso de consejería para sacerdotes. Se admitía solo a los sacerdotes que estaban haciendo consejería y que aceptaban traer
a la clase la grabación de una sesión. Éramos como 20. Cuando me llegó el turno, traje una cassette con una entrevista que había tenido con una joven. El instructor colocó la cinta en la grabadora y la escuchamos. A los 5 minutos, como acostumbraba el instructor, detuvo la grabación y preguntó: ¿hay comentarios? Alguien me dijo: ¿por qué le preguntó eso a ella? Nada creo haberle preguntado, le contesté. En realidad, estoy bastante seguro de no haberle preguntado nada. ¿Usted le preguntó?, afirmó el otro. Yo estaba seguro porque en esa época estaba siguiendo conscientemente el método de Carl Rogers, el cual se orienta hacia las personas y es no directivo. Uno no hace preguntas, no interrumpe ni da consejos. De manera que yo sabía que no debía hacer preguntas. De todos modos, hubo una discusión entre nosotros y entonces el instructor dijo: ¿por qué no volvemos a escuchar la grabación? Volvimos a escucharla y entonces, con horror, oí una pregunta grande, tan grande como el Empire State Building. Una pregunta enorme. Lo interesante es que yo había oído esa pregunta 3 veces. La primera vez, supuestamente, cuando la hice. La segunda vez, cuando escuché la grabación en mi habitación, porque yo quería llevar una buena grabación a la clase. Y la tercera vez, cuando la escuché en clase, pero no la había oído, no había tomado conciencia. Pero esto nos ocurre a todos todo el tiempo. Cuando leemos algo, cuando escuchamos un vídeo, tomamos notas. No, yo no he dicho eso, puta. No, yo no he hecho eso, puta. Eso sucede con frecuencia en mis sesiones de terapia o en mi dirección espiritual. Grabamos la entrevista y cuando el cliente lo quitamos, no me gusta lo del cliente, la persona la escucha, dice: mire, realmente no oí lo que usted dijo durante la entrevista, solo oí lo que dijo cuando escuché la grabación. Lo más interesante es que yo no oí lo que dije durante la entrevista. Es sorprendente descubrir que durante una sesión de terapia digo cosas de las que no tengo conciencia. Solamente más tarde capto su pleno significado. ¿Creen ustedes que esto es humano? Usted dice: olvídese de usted mismo y vaya hacia los demás. De todos modos, después de escuchar nosotros toda la grabación allá en Chicago, el instructor dijo: ¿hay comentarios? Uno de los sacerdotes, un hombre de 50 años con quien yo simpatizaba, me dijo: Tony, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, le contesté. Si no quiero responderla, no respondo. La mujer de la entrevista ¿es bonita?, me preguntó. Realmente yo estaba en un estadio de mi desarrollo o subdesarrollo en el cual no me daba cuenta de si alguien era bien parecido o no lo era. No me importaba. Ella era algo en mi cadena de desarrollo. Y yo prestaba ayuda. ¡Qué maravilla! Así me habían entrenado. De modo que dije: ¿eso qué tiene que ver? Porque ella no te gusta, ¿verdad?, me contestó. ¿Qué?, exclamé. Nunca me había detenido a pensar si los individuos me gustaban o no me gustaban, como la mayoría de la gente. Sentía una antipatía ocasional que se hacía consciente, pero mi actitud general era neutral. Le pregunté: ¿por qué piensas eso? Por la grabación. La escuchamos nuevamente y me dijo: escucha tu voz, la dulzura con que hablas, observa. Estás irritado, ¿no es así? Sí, estaba irritado y solo estaba empezando a ser consciente de ello en ese momento. ¿Y qué fue lo que le dije a ella de manera no directiva? Le dije: no regrese. Pero no me había dado cuenta. El sacerdote amigo me dijo: ella es mujer, ¿se habrá dado cuenta? ¿Cuándo debes volver a reunirte con ella? El próximo miércoles. Apuesto a que no regresará. No regresó. Esperé una semana, pero no vino. Esperé otra semana y tampoco vino. Entonces la llamé. Rompí una de mis reglas: no seas el salvador. La llamé y le dije: ¿recuerda esta grabación que usted me permitió hacer para mi clase? Me ayudó mucho porque la clase me señaló muchas cosas que podría hacer que la sesión fuera más eficaz, de modo que si usted quisiera regresar sería más eficaz. Bien, regresaré, me contestó. Regresó. Todavía estaba allí la antipatía. No había desaparecido, pero ya no estorbaba. Usted controla aquello de lo cual es consciente. Aquello de lo cual usted no es consciente, lo controla usted. Usted siempre será un esclavo, una esclava de aquello de lo cual no es consciente. Cuando es consciente de ello, se libera. Todavía está allí, pero no le afecta. No lo controla, no lo esclaviza. Esa es la diferencia. Conciencia
conciencia, conciencia. Lo que nos enseñaron en ese curso fue a ser observadores participantes. Para expresarlo gráficamente, yo estaría hablando con usted y al mismo tiempo estaría afuera observándola a usted y observándome a mí mismo. Cuando estoy escuchándolo, es infinitamente más importante escucharme a mí mismo que escucharle a usted. Por supuesto, es importante escucharle a usted, pero es más importante escucharme a mí mismo. De otra manera, no lo estaré oyendo. O distorsionaré todo lo que dice. Lo oiré a través de mi condicionamiento. Reaccionaré a usted de muchas maneras, de acuerdo con mis propias inseguridades, con mi necesidad de manipularlo, con mi deseo de tener éxito, con irritaciones y sentimientos de los cuales tal vez no sea ni siquiera consciente. De manera que es muy importante que me escuche a mí mismo cuando lo estoy escuchando. Para eso nos entrenaron para ser conscientes. Usted no tiene que imaginarse a usted mismo flotando en alguna parte del aire. Para aproximarse a una comprensión de lo que estoy diciendo, imagínese un buen conductor que conduce un automóvil y que está concentrado en lo que usted le dice. En verdad es posible que esté discutiendo con usted, pero está completamente consciente de las señales de tránsito. En el momento en que sucede algo inesperado, en el momento en que hay un sonido o ruido o roce, lo oirá de inmediato. Dirá, ¿estás seguro de que cerró esa puerta de atrás? ¿Cómo lo hizo? Estaba consciente, estaba alerta. Su atención estaba enfocada en la conversación o en la discusión, pero su conciencia era más difusa. Estaba percibiendo muchas cosas. Aquí no estoy defendiendo la concentración. Eso no es importante. Muchas técnicas de meditación inculcan la concentración, pero yo desconfío de eso. Hay otro grande, me encanta. Implican violencia y con frecuencia implican más programación y más condicionamiento. Lo que yo defendería sería la conciencia, que no es lo mismo que la concentración. La concentración es un reflector, un foco. Usted le abre a cualquier cosa que entra en su conciencia. Usted puede distraerse de eso, pero cuando practica la conciencia nunca está distraído. Cuando llega la conciencia, nunca hay distracción, porque usted siempre estará consciente de lo que ocurra. Y aquí os dejo, para mí es una maravilla, Anthony de Melo. Con esta vibración cuántica de hoy, anécdotas de Anthony de Melo. Que tengáis un excelente día y ya sabéis, no concentraros, más bien conciencia. Bueno, con sonrisas, ¿eh? Hasta mañana.